Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada, por tu tiempo. Y si ya han visto estas pequeñas cápsulas que he hecho, pues ahora le toca el turno a Chile. Y muchas gracias, Giancarlo, por tu tiempo. Y pues primero que nada, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué empezaste a subir contenido a redes sociales? Cuéntanos un poco más de ti, por favor. Yo soy ingeniero comercial, que vendría a ser administración de empresas, como en Chile se llama ingeniería comercial, pero en todo el mundo se llama administración de empresas. Estudié también publicidad en primera vez cuando salí de la secundaria, y después hice varios posgrados, diplomados, magíster, y actualmente estoy haciendo el doctorado, todo lo que tiene que ver con marketing, administración de empresas, comunicación. Ese es el área donde básicamente me desenvuelvo, más de 10 años desde que egresé, así que han sido estos primeros 10 años de experiencia laboral súper entretenidos. He hecho muchísimas cosas en el ámbito privado, en el ámbito público, también de docencia. He hecho algunas clases para distintas instituciones nacionales e internacionales, y también en el área de asesoría política también he trabajado para en el extranjero, en Chile, en distintas facetas. Así que bien movidos han sido estos primeros 10 años de haber egresado de mi carrera. Ok, wow, sí, es lo que pude ver en tus redes sociales, esta parte de todas las entrevistas. Bueno, no sé si son entrevistas en televisión, pero sí me metí un poco a ver a tus redes y interesante, interesante. Pues primero que nada, para hacer como esta comparación, aquí en México tenemos dos institutos, el IMSS, que es para toda la iniciativa pues privada, y el ISSSTE, que por así decirlo es para todos los trabajadores del gobierno, ¿ok? Ya. Entonces mi pregunta sería, ¿en Chile tienen algo similar o es diferente la forma de la seguridad social? En Chile es parecido, pero la división no se hace entre funcionarios públicos y privados. La diferencia se hace entre las Fuerzas Armadas y el resto, que son privados y públicos. Por ende, el porcentaje de personas que tiene un sistema distinto de jubilación es las Fuerzas Armadas, pero es un grupo muy, muy pequeño. En el número no alcanza a ser ni el 1% del otro. Por ende, en términos generales, prácticamente el 99% de los chilenos está en el sistema de capitalización individual de sistema de pensiones. Oh, ok, qué cosa tan más interesante. Entonces no importa, o sea, maestros, diputados, bueno, no sé si se diga en Chile lo mismo. Diputados, maestros, médicos, profesores, gente que no tiene profesión pero que trabaja y cotiza mensualmente, todos en el mismo sistema. Oh, ya, 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 ya. Oye, ¿y cuál es esta edad para poder pensionarse? Que normalmente creo es como a los 65. Sí, en el caso de Chile es diferenciado, los hombres a los 65 y las mujeres a los 60. Eso entre comillas, sí, eso entre comillas, porque la mayoría de las personas decide jubilarse después, aplazar. Tú tienes la opción de seguir trabajando 66, 67, 68, más o menos es como 2 o 3 años más que la gente decide por su propia cuenta trabajar para aumentar su jubilación. Pero tú también tendrías tu derecho de jubilarte a los 65 y recibir tu pensión correspondiente. Órale, digo, la edad sí es o sea, la diferencia de los 5 años sí es mucha. Por ejemplo, aquí para el IMSS, pues las edades son las mismas con que cumplas el tiempo de cotización. Y para el ISSSTE hay una modalidad en que sí la diferencia entre hombres y mujeres, pero solamente es de 2 años. Sí, cinco aquí años sí, es bastante. es mucho. Sí. Oye, y ahora una pregunta, pues, si mi pequeña investigación no me falla, aquí en México tenemos el Afore. Creo yo que el Afore se inició en Chile, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? No sé cuál es el término que le llama Afore, no lo había escuchado, pero me imagino que significa capitalización individual, AFP se llama en Chile. Sí, 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 creo que sí es el AFP. Como, bueno, es que me parece,
o lo que investigué, o al menos que esté mal, que esta parte de la Afore, que es como una administradora de nuestra ¿Sí? pensión, y se supone que esta administradora pues tiene que invertir en buenos Exacto, proyectos para que exacto, posteriormente pues tengamos una buena pensión. Pero exacto. pues la realidad es que pues no es un buen instrumento, o sea, no, pues sí, no es un buen instrumento, pero entonces creo que es algo que pues toda la TAM, por lo que he estado platicando, pues tiene que, o sea, se tiene que hacer una nueva reforma de pensiones porque va a llegar un punto que pues las pensiones no van a ser sostenibles. Entonces, allá en Chile dices que son AFPs. AFP, que son el sistema que administran los fondos de pensiones, que son entidades privadas que compiten, hay varias, creo que son 7 u 8 distintas, como bancos en el fondo, como sistemas de seguros de salud, donde tú decides a cuál de ellas va aportando mensualmente tu pensión, que en el caso de Chile es del 10% de lo que tú trabajas, gente obviamente formal, los informales no van cotizando, y ellos administran tu fondo, tú vas acumulando una cuenta individual de ahorro, y esa cuenta de ahorro ellos van tomando ese dinero y lo van invirtiendo en distintos negocios nacionales o internacionales, y tú puedes ir viendo por tu aplicación, por computador, cómo va variando tu fondo, cómo va aumentando tu fondo. Ese es el sistema que actualmente se tiene en Chile, que tiene varios reproches, también tiene cosas buenas, que hace que hoy día esté también en el debate. Hoy día se está reescribiendo la constitución en Chile y justamente uno de los temas que quieren cambiar es ese, pero Ah. bueno, ahí hay harto tema para cortar porque hay cosas buenas y malas y daría para una segunda pregunta. Claro, claro, y creo que lo mismo sucede aquí en México, es mucho dinero. De hecho, este dato, creo que es como de hace 3 años aproximadamente, la parte de la Afore que es el 15% del PIB de México. O sea, es muchísimo dinero, y pues no se ve reflejado en los rendimientos. No por algo, hasta los mismos influencers que hacen comedia aquí en México, ya me encontré dos, dicen, oigan chicos, pues, o sea, no vamos a tener una buena pensión, o sea, sí, váyanle buscando otro instrumento porque, o sea, nosotros, que yo soy ley 97, pues la cosa sí se va a poner dura si no empiezan a buscarle en otros lados. O sea, como dices, sí se tiene que hacer una reestructuración porque si no, o sea, no sé qué va a pasar cuando lleguemos a los 50, 55 años. Sí, lo que pasa es que ahí hay que hacer varias diferenciaciones, porque hoy día en el mundo hay dos grandes sistemas, que es el sistema de reparto, que es Ujú. el que funciona en algunas partes de Europa, básicamente, y el sistema de capitalización individual, llamémosle el que tienen allá en México, como me estás diciendo tú, o el que tenemos acá en Chile. Creo que en Perú también funciona tal cual, en Argentina lo tenían y lo cambiaron. Ok. eh, y ese sistema de reparto básicamente está quebrado. Básicamente el sistema de capitalización individual viene a tratar de resolver un problema que el sistema de reparto ya no pudo resolver, porque justamente la esperanza de vida creció muchísimo los últimos 40, 50 años. Entonces, claro, en los años 60 en Chile la gente se moría a los 65 años, entonces jubilaba a los 63 y había que sostener 2 años de jubilación. Por ende, era muy fácil cumplir con una buena pensión por 2 años. Pero hoy día, como las mujeres se jubilan a los 60 o 63, ponerle que trabajen algunos años más, pero en Chile la gente está viviendo 85, 87, 90 años comúnmente. Entonces son 30 años que hay que sostener de pensión. Y obviamente todos los sistemas se resintieron, los números no alcanzan a funcionar para tantos años, 30 años incluso puede ser de financiamiento. Y por eso es que se optó por el sistema de capitalización individual, que habría que consultar el tema cómo ha sido la rentabilidad en México, porque en Chile la rentabilidad ha sido altísima. La Ok. rentabilidad anual ha sido de 8% más UF. UF acá se llama la unidad que ve la inflación del país.
Ok. Entonces, es como la corrección de la moneda para no darte una cifra que nominalmente pueda ser impactante, pero llevado en 20, 30 años atrás no significa ningún aumento. No, es el 8% anual más el reajuste de la moneda, y eso ha permitido que se acumule una tremenda cantidad de dinero en nuestro sistema de pensión. En Chile aproximadamente son 160.000 millones de dólares los que actualmente están acumulados en este gran fondo de inversiones, que se invierte mucho dinero en el exterior y mucho dinero en Chile. Ahora, eso no necesariamente va ligado con una gran pensión para cada uno de los chilenos. No, no hay que confundir una cosa con otra. El sistema de AFP lo que hizo fue rentabilizar lo que los chilenos ahorraron. Y esos datos son datos duros. De cada 3 pesos que hay ahorrados, 2 fueron de rentabilidad y solo uno fue de ahorro. Entonces podríamos decir que, claro, se triplicó lo que los chilenos ahorraron en este periodo de tiempo, se les triplica a lo largo de un periodo de 20, 30 años. Entonces, en ese sentido, la promesa con lo que solucionó está perfecto. El problema es que muchísima gente no cotiza muchos años. Entonces, mucha gente cotiza 6 años, 2 años, 4 años, 11 años, y el sistema está diseñado para que tú cotices desde que sales de la universidad hasta que te jubilas, 40 años de aportes. Y eso lo cumple muy poquita gente. Entonces, claro, los que cotizaron por 40 años probablemente tengan una pensión bastante razonable, pero son muy pocos. Ese es el problema. Claro, eso también sucede aquí en México. O sea, también la gente, la falta de oportunidades, los puestos, salarios, en fin, muchos factores, pues claro, hacen que la gente cotice, por ejemplo, 200 semanas, 400 semanas, y a la edad de su retiro dicen, ay, güey, me faltan más semanas. Pero claro, o sea, es un círculo vicioso, falta de Claro. oportunidad, la parte social, el gobierno, y justo hace que la gente no cotice la parte que debería de cotizar para las semanas. Exacto. No por algo ahorita, esta nueva reforma, entre comillas, va a beneficiar a cierto sector de la población de 1,250 semanas a cotizar 750 semanas, pues pero va a ir subiendo, entonces, al menos si lo vemos a largo plazo, para mí, solo tiene un beneficio de menos 250 semanas, ¿no? Entonces, como una buena reforma, pero beneficia solo un sector chiquito de la población. Es que claro, mientras se trata a veces de cambiar el sistema, pero los problemas es como que fuera una máquina. Y esa máquina puede ser mejor, más rápida, más eficiente, pero lo importante es lo que tú le echas a esa máquina. Y si a esa máquina le echas muy poco ahorro, muy pocas constancias, acá se llaman lagunas, me imagino que es el mismo concepto que se hace allá, cuando alguien cotiza 2 años, después 4 años no cotiza, después cotiza 6 años, después 8 años no cotiza. Entonces va como por espacios y no tiene una cotización constante, ya sea por la informalidad, ya sea porque lo hace pero de manera que no legal. Acá también se ocupa mucho eso que alguien te contrata por un sueldo, pero al momento de pagar te dice que te paga mucho menos para poder pagar un 10% menor. Entonces, todas esas malas prácticas son las que cuando llegan los 65 años las vemos acumuladas en millones de personas. Pero ahí entra el problema más grave, que empezamos a corregir cosas que estaban bien. Por ejemplo, lo que yo creo que el sistema de AFP funciona bien, porque tú le das 1 peso y te entrega 3. Y Eso eso es está lo bueno bien. del sistema, eso es lo que funciona bien. Y aquí queremos a veces cambiar eso. Y hay que cambiar otras cosas. Entonces, cuando tú tienes un problema y no sabes cuál es el problema, puedes empezar a corregir las cosas que estaban bien. Y allí estamos en un gran problema. Claro, también quiero mencionar algo que dije del Afore, que lo tengo aquí. O sea, no es que sea un mal instrumento, pero al menos yo lo estoy viendo desde una parte para la pensión de retiro, ¿no? Pero para alguien que va a tener una pensión de orfandad, viudez, ascendencia, por ejemplo, a lo mejor de una invalidez, de ahí se va a pagar tu pensión. Entonces, obviamente,
si tú tienes 5 pesos ahorrados, pues esos 5 pesos se te van a dar. Si tienes 10 pesos, se te va a dar 10 pesos, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo desde una parte de pensión, quiero aclarar eso, para que no malinterpreten. Sí, Pero sí, 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 como dices, esta parte que tú ahorras, al menos en Chile, 1 peso te lo triplican, eso está perfecto. Pero aquí en México, eso no lo he checado, tengo que volver a checar estos datos. En 2020, el 50% de las AFORES estaban invertidas en proyectos gubernamentales. Y pues bueno, creo que ya sabemos la situación de claro. México, sus maravillosos proyectos, híjole. Entonces, pues claro, la gente prefiere simplemente no cotizar, mejor me voy a la informalidad, en donde sé que al menos ahorita, puedo tener un buen nivel de vida. A que si yo entro a trabajar, me van a descontar. Ah, como dices, es un círculo Sí, vicioso. es que lo que tú dijiste es fundamental para ver las grandes diferencias, porque por mucho que el sistema sea parecido, acá la empresa, la FP en este caso, pueden cotizar en bancos, pueden cotizar en la aerolínea, entonces por eso es que finalmente han devuelto el dinero al mercado, pero en proyectos de empresas que les va bien. Obviamente van a haber muchos casos de empresas que quebraron, estamos hablando de un sistema que lleva 30 años, pero por eso te digo, la rentabilidad anual, que es lo que con lo cual nos tenemos que quedar de un periodo que lleva del 81, o sea, estamos hablando de más de 40 años, los resultados han sido 8% anual, o sea, claramente han sido mucho más éxitos las inversiones que han traído réditos que aquellas que se han equivocado. Y la gente puede ver con su cartola, te voy a hablar en cifras chilenas, que la gente ya tiene, no sé, 20, 30 años trabajando, tiene 20 o 30 millones de pesos chilenos y ve como una inversión buena en un par de meses eso se puede convertir en 23. Ujú. También puede haber algunos meses que esos 23 bajen a 19. Y así tú vas viendo como un inversionista cómo van tus fondos de pensiones. Bueno, hay veces que se gana, hay veces que se pierde, pero a la larga, en el largo plazo, 5, 10, 15, 30 años, se triplicó tu capital. Y eso ha sido una muy buena noticia. Lamentablemente, creo que en Chile se va a cambiar nuestro sistema y eso bueno que tenemos lo vamos a perder. Y lo van a tratar de similar a lo que estás diciendo tú, lo van a reinvertir en cosas del gobierno y lamentablemente Chile está dando un giro muy, muy negativo en los últimos años que está girando el timón hacia un retroceso más o menos importante. Caray, no. No, esta parte de las AFPs creo que sí también la tiene Perú. Sí, Em, pero sí, como dices, yo soy ley 97 y mis papás y toda su generación son ley 73. A diferencia de ellos, el instituto, o sea, el IMSS, les paga su pensión. Hay una modalidad que se llama modalidad 40, que puedes aumentar tu pensión. O sea, es un gran beneficio, siempre y cuando obviamente tú lo pagues, ¿no? Sale de tu bolsillo, pero es una forma de aumentar tu pensión. Pero aparte, también vas a recibir tu parte, por así decirlo, proporcional de la FORE. Entonces, como un doble beneficio para esta generación. Pero para nosotros, o sea, es casi empieza a trabajar y a ahorrar desde los 18, porque si no, no va a haber forma. Y yo no veo que algún legislador o algo saque como, no sé, una nueva reforma, otro instrumento financiero. Yo no veo que, como que esta parte de las pensiones y está, al menos en México, no sé, es mi percepción, que está como muy olvidada, como que dicen, ay, bueno, todo el mundo es está en que la informalidad, nadie le sí, interesa. se patea el problema hacia adelante y como el horizonte del político de turno, siempre en la próxima elección, ellos están pensando de aquí a 2, 3, 4 años máximo, nunca le ponen solución a un problema de largo plazo. Y tú sabes que hay una solución, aquí no es que nosotros seamos muy creativos, pero hay una solución que se demora entre 60 y 65 años, pero muy pocos países la han comenzado, que es que por cada niño nacido, el Estado invierta $2.000, por poner una cifra baja, y que lo ponga en una cuenta de inversión, como en este caso como el de la AFP, y eso ya se ha calculado que esa rentabilidad por 65 años
te puede dar una jubilación de puede ser cercano a los $1.000, $2.000 mensuales, sin que esa persona haya tenido que cotizar nunca. Imagínate, obviamente, que en todos sus años laborales haya cotizado, le agregaría aún más valor. Entonces tendríamos jubilaciones de $2.000, $3.000, solamente con la fuerza del interés compuesto. En países como Chile, donde la tasa de natalidad es bajísima, hoy día en Chile muy poca gente está teniendo hijos, y los que tienen un hijo, dos hijos, y somos un país pequeño, somos 19 millones de personas, entonces la cifra que tendría que invertir el Estado por cada niño nacido no es alta, no es una cifra que es una locura que vamos a tener que hipotecar el país, para nada, se gastan muchísimo más en otras cosas. Si se hiciera eso en Chile, los niños chilenos que cumplan 65 años en 65 años más, serían los jubilados más ricos del mundo. Todo el mundo lo sabe, acá se ha aplicado, se ha dado esa noticia, se comenta esa propuesta, nadie la aplica, nunca, nunca es momento de aplicarla, aunque sea muy económica realizar, porque esa es la solución del problema. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que el político no busca solucionar problemas, sino que busca mantener los problemas vivos para poder ser útil en esta discusión. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El otro día veía un tweet y alguien puso cuál era la realidad de México, ¿no? Si cada 6 años los nuevos políticos van a enfrentar los problemas, pero si al llegar ese séptimo año que ya entra esta nueva persona y va a decir, no, es que en el pasado y no sé qué, y shalala, México nunca va a cambiar ni va a prosperar porque justo como dices, ¿no? Bueno, ahorita estoy yo, Brenda, de política y pues creo problemas, me invento problemas, pero no resuelvo nada. Sí, justo lo que dices eso. Como que o sea, no sé, no están pensando a largo plazo y simplemente están pensando en hoy. En la próxima elección. Un político piensa primera instancia en su elección, segunda instancia en su próxima elección y por tercera instancia piensan en su próxima elección. Pensar que ellos solucionan problemas, yo creo que es un error de ingenuidad al menos en Latinoamérica funciona así. Quizá en otros países, en Noruega, Finlandia, donde la cultura es distinta, no lo he visto, pero podría entrar a creer que hay personas que están pensando en el bien común. Pero en Latinoamérica en general, por eso es que yo soy amigo de quitarle el máximo poder a los políticos, el menor poder posible, porque mientras menos poder tengan, menos pueden robar, menos pueden engañar, menos opciones tienen de hacerlo. Pero cuando tú le entregas mucho poder a los políticos, en Latinoamérica, historia, solamente habría que leer y ver casos, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, todos los países funcionan similar, no hay un fenómeno distinto. Entonces, yo creo que a esta altura, con el nivel de información que tenemos, internet, el tema ya es culpa nuestra. Si efectivamente volver a confiar una y otra vez con gente que no te cumple, el problema no es de ellos, es de nosotros. Claro, es como, sí, 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 nosotros como audiencia, gobernados, pues sí tenemos un gran poder, pero como dices, sí, si la gente sigue votando por lo mismo, pues los de Ah, arriba no están mal, somos nosotros, sí, claro. Oye, y entonces, las pensiones, creo que ya más o menos podría contestarme yo, las pagan las AFPs, ¿es correcto? claro, tú cuando llegas a los 65 años, ellos te dicen, tú tienes 18 millones de pesos, por darte una cifra, no sé, $20.000, y según una tasa que fija el superintendente de pensiones, te dicen a qué velocidad te van a dar ese dinero para hacer calcular que ojalá te dure hasta que tú mueras, hasta que tú fallezcas, que no tengas ojalá ningún día que vivir sin pensión. El tema es que como la gente acumula muy pocos recursos en general, Ujú, esas pensiones son bajísimas. Estamos hablando que si el sueldo mínimo en Chile son $500 aproximadamente, ujú. las pensiones son la mitad. Ok, Y, y, ok. y eso a mitad de $500, esos $250 promedio, es una pensión que no le alcanza comúnmente a la gente y por ende tienen que seguir trabajando o se ayudan entre los familiares o si tienen más poder adquisitivo viven de otras cosas, de sus negocios, de sus inversiones.
pero aquel humilde que solamente vive de su pensión, lamentablemente con la pensión solamente le alcanzaría para comer, dormir, luz, agua, no alcanza más. Eso en la mayoría de la gente que ahorra muy poco. Aquellos que ahorraron mucho tienen una buena pensión. Ok, eso que mencionas del sueldo mínimo de los $500, pues sí es otra gran diferencia entre México y Chile, porque no sé cómo hacer rápida la conversión, pero aproximadamente sería la mitad pues $250 aproximadamente sería el salario mínimo aquí en México. Y pues yo sí, eso lo tengo que reconocer de las pocas cosas que este gobierno pues sí ha hecho, es esta parte de la pensión mínima garantizada, que no importa si cotizaste cierto tiempo o no llegaste a la edad, se te va a otorgar esa pensión. Sí, Pero sí. pues es muy, muy baja. Es desde los 2,500 pesos mexicanos a los 8,500 pesos mexicanos. Y eso, mientras más semanas tengas, mejor, y mientras más edad. Entonces, es algo que, es algo bueno porque, pues, como dices, no mucha gente alcanza los periodos de cotización. Entonces, Ah. esto sí habría que reconocerlo, esta como pensión mínima garantizada. Pues sí, sí es algo bueno que beneficia, pues la verdad, sí, a muchas personas, a muchas, muchas, muchas. Yo he visto algunos sistemas en Europa básicamente y el sistema, lo que pasa es que los sistemas no están diseñados para aquel que cotiza menos de 20 años. Mm, Si tú cotizas menos de 20 años, estás dañado, es como echar agua a a un carro, a un automóvil, porque el sistema no recibe agua, recibe gasolina. Entonces, cuando tú cotizas 6 años, en realidad no hay nada que podamos hacer porque por mucho que multipliquemos por 3 sigue siendo muy poco. Y en Europa hay muchos países que tienen como norma al menos cotizar 20 años. Si tú no cotizas 20 años, en realidad te digan ni venga a pedir pensión, porque tiene que cotizar 20 años, si no, no se entiende cuál es la lógica de que tú vengas a cobrar una pensión. Y en Latinoamérica no tenemos eso incorporado. Nosotros tenemos incorporado en Latinoamérica que yo trabajé toda mi vida, estoy viejito, me esforcé y necesito mi pensión. Pero si tú cotizas 3, 5, 7, 8 años, no hay número que dé. Por mucho que un gobierno quiera ser bueno, pues a veces no se trata de voluntad. ¿Por qué dan una pensión tan baja? Pero es que no te van a dar los números. Las millones de personas, por todos esos años que hay que mantenerla, no te alcanzan los números. Tendrías que reducir salud, reducir educación, y cada una de las cosas te va demandando. Por eso es que lo bueno que tenía el sistema capitalización individual era que a cada persona le podía convertir una cantidad en triplicársela. Pero da lo mismo el sistema, tienes que cotizar 20, 30 años. Si no cotizas, no hay ningún sistema que funcione y no vamos a estar echando la culpa unos con otros, se van a poner a gritar, tú estás equivocado, pero nada, es cuento. Lo único que funciona es que la gente cotice 20, 30 años seguidos. Eso es lo que te puede garantizar al menos una pensión ya que esté cercana al sueldo mínimo o algo así de forma permanente. De lo contrario, no, nada va a funcionar. Ok, y creo que ya estás contestando mi última pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos, así de forma general, para que las personas puedan acceder a su pensión? Ya me dijiste la de la edad, que es 60, 65 años. ¿Cuáles Sí. serían estos otros requisitos? En este momento en Chile no hay límite. Tú puedes cotizar un año y haber puesto $10 Ok. y va a cumplir los 65 y tú puedes ir a solicitar tu pensión. El tema es que va a ser tan bajito, eso dividido por los 30 años que te va a tocar, que en Chile tenemos también la pensión mínima garantizada, y que es un monto que es un tercio del sueldo mínimo aproximadamente, pero que le sirve de ingreso a las personas. Pero eso nuevamente lo financia el Estado. Y eso lo financiamos nosotros mismos porque es con la plata de nuestro impuesto. Entonces, no sé si es un gran triunfo cuando tú le sacas a uno para dárselo al otro, porque finalmente el que es muy, muy millonario ni siquiera tiene cotización en estos sistemas, nunca participó. Estamos quitándonos entre el que está más o menos mal y le quitamos a ese para darle el que está más mal. Entonces,
puede ser quizá algo que suene bien, una pensión mínima garantizada, pero también si sube mucho esa pensión mínima a niveles sueldo mínimo, la gente dice, entonces, ¿para qué voy a aportar? Si me va a llegar igual. Entonces, no hay ningún incentivo a que yo cotice para que el fondo común crezca y todos repartamos más. Entonces, lamentablemente, esas normas tienen que ser muy bajas porque nuevamente entra la cultura, el latinoamericano va a buscar la forma de aprovecharse y decir, ¿para qué voy a estar ahorrando mi 10%? Si lo haga o no lo haga, me va a llegar igual una pensión. Y si en otros países tuviéramos otra mentalidad, no, no importa, voy a ahorrar igual para ayudar a un tercero, no, lamentablemente así estamos un poco presos, como con una camisa de fuerza, porque si ayudas mucho, deterioras todo el sistema. Ok, wow, ok, déjame ver si entendí. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo soy de Chile y estoy cotizando, pero nada más coticé y ahorré durante 5 años. 5 años. Llegan los 60 y ya puedo pedir mi pensión con esos Claro, 5 años. y te va a corresponder, no sé, $10, porque va a ser tan poquitito que $10, pero el Estado te recubre lo que te falta y te va a tocar $150, que sigue siendo muy bajo, pero te sube a un nivel un poco más alto. Claro, pero también es como dices, oye, este cuate que sí estuvo trabajando 20 años, Claro. entró, pero este amigo que solo cotizó un año, se lo quitó para acá, claro, si no, no Y se yo quitó. doy por hecho que todo el mundo trabajó, sobre todo la gente clase media baja, nadie está todo el día tirado en la calle. Lo que pasa es que no trabajaste formalmente, entonces no ahorrabas ese 10%. Entonces, a veces uno dice, ¿te parece justo que dos personas que tenían el mismo estatus, uno estuvo ahorrando 10% y el otro no, por ende se quedaba con el 100% de su sueldo, y después llega a los 65 años y el que ahorró le tiene que dar al otro? Los temas de justicia ahí se entremezclan y uno a veces no sabe si está incentivando el trabajo o está desincentivando el trabajo. Por eso es complejo. Claro, oye, y esta pregunta que no estaba, esta parte de las aportaciones del empleador, es el, por así decirlo, el dueño de la empresa, creo que es empleador, ¿no? Como le ¿Sí? dicen. Esta parte es 100% de únicamente es empleador-trabajador o el gobierno pone un porcentaje de No, las cuotas. en la cotización mensual solamente pone el trabajador un 10%. Ese es el aporte que hace solamente el trabajador. Donde se habla que el sistema es mixto es porque cuando tú no llegas a la meta, todas estas personas que jubilan con muy poquitito, estamos hablando de $10, cifras ridículas con el cual no puedes vivir, el Estado te aporta. Entonces, pero eso ocurre solamente al final. Cuando tú te jubilas, bueno, si no lo lograste, el Estado llega y ahí nace la pensión básica solidaria, pero el empleador no aporta en ese 10% y el Estado tampoco aporta mensualmente en ese 10%, solamente llega al final para cubrir. Ahora también eso es relativo, porque cuando tú dices el empleador pone el 10% no, es simbólico, porque podríamos decir que sube a 15 y el 10% lo pone el trabajador y el 5% el empleado, pero va a ser básicamente, es como repartirnos entre nosotros mismos. El empleador te puede decir, bueno, te bajo el sueldo, pero ahora ese 10 equivale al 15. No, no sé si tiene mucho sentido jugar un poco con cuál lo que le aporta el trabajador o el empleador, porque ambas cosas van a venir del mismo bolsillo, que es la plata del empleador. Claro, órale, sí, también aquí en México se supone que es tripartita, Claro. gobierno, trabajador, patrón, pero el que más tiene la carga es el patrón. Entonces también por eso muchos patrones dicen, oye, el seguro social me está comiendo, ¿qué tengo que hacer? Y claro, ya sabemos cómo es el sistema de salud aquí en México. Dicen, oye, mejor me voy a un doctor que sea mucho más bajo y pues me va a atender mejor que estarme esperando a las citas. En fin, sí es todo un tema. Es un Sí. círculo vicioso, como le decimos aquí en México, muy cañón que Y creo yo ningún, que y ningún difícilmente. sistema se va a solucionar
a menos que hagan lo que te dije delante. Niño nacido, niño con una inversión a 65 años, con interés compuesto, con una rentabilidad promedio de cualquier fondo de inversión, y eso le va a garantizar a ese niño, sin la intermediación de ningún político, ni bueno ni malo, que cuando llegue a los 65 años va a ver su cuenta y va a haber un monto tan alto que va a tener una rentabilidad mensual para poder vivir tranquilo. Si ningún país hace eso, no va a haber, el sistema japonés está quebrado, el sistema italiano está quebrado, el sistema español está quebrado, no hay solución. Estamos viviendo demasiado para los años que trabajamos, y eso no te dan los números, lamentablemente no te dan los números. Híjole, es verdad. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Sí se tiene que hacer una reestructuración, porque si no, no va a haber dónde, como cuándo, para poder sustentar las pensiones. Sí, sí, yo por mi cuenta o muchos de mi generación, nosotros tratamos de tener inversiones en propiedades, en todo lo que se puede hacer. Mira, una de las externalidades positivas del sistema de pensiones es que las mismas empresas invertían en fondos de capitales y eso hizo que por muchos años Chile tuviera las tasas de interés muy bajas. Por ende, acceder a crédito hipotecario en Chile era muy simple, incluso no había que ni siquiera poner capital, era solamente firmar que ibas a pagar y después te pagaba las cuotas mensualmente a 20, 30 años. Y ahora que el sistema está a punto de eliminarse, porque probablemente en pocos meses más lo van a eliminar, las tasas de interés subieron del 2 al 3 al 9, y ahora sí que se está viendo imposible poder acceder a propiedades. Entonces, hay muchas externalidades negativas que dan cuando tú no tienes un fondo de pensión tan potente y con millones de dólares que se van acumulando mes a mes. Claro que sí. Oye, dame un segundo porque creo que el Zoom ya se va a acabar. Entonces, Queda un minuto. sí, entonces, listo. Entonces, nos habíamos quedado en estos requisitos que sí son muy interesantes, la verdad, pero como dices, pues si coticé 5 años o 3 años, pues no me va a servir de mucho, porque mi pensión va a ser una cosa chiquita. Y digo, no sé si en Chile lo tengan, pero por ejemplo aquí el instituto, o sea, es el IMSS, da la opción de varias modalidades para que justo las personas que a lo mejor perdieron esta modalidad Godín, como aquí les decimos, pues puedan seguir cotizando. No sé si en Chile tengan algo similar o no. Sí, no sé ese término, no lo ubicaba, pero sí, aquí hay varios beneficios. Tú puedes sobrecotizar, y el Estado te pone un extra como un premio por cada peso que tú cotizas. Seguir sobre los 65 años hasta los 70 sin Ok. ningún problema, y lo que va a hacer eso es acrecentar tu pensión, y como obviamente tienes menos años, después para repartir eso aumenta considerablemente, porque son 5 años más de ahorro y 5 años menos de espacio en el cual tienes que redistribuir los fondos. Ok, 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 ok. Ok, Claro, eso cambia harto. De hecho, algunos piden que se iguale un poco el tema de hombres y mujeres, justamente porque como cotizan menos años, mucho. y además están vinculadas a un trabajo más informal, las pensiones en Chile, si son malas las de los hombres, las de las mujeres son peor. No, sí, 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 claro, y tomando en cuenta que, no sé, maternidad, embarazos, oye, no sé, muchos factores sociales. Claro. Ok, no, pues sí, digo, en conclusión, con lo que he hablado con otras personas, pues sí, la situación en Latam, pues creo que prácticamente es la misma, ¿no? A lo mejor unos van arriba que otros, pero híjole, al menos en el tema de pensiones, creo que todos íbamos por el mismo camino. Sí, sí, es que como te digo, que el problema es el mercado laboral latinoamericano. Ujú. Y puede estar un poco mejor o un poco peor, pero en todos nuestros países pasa lo mismo, porque culturalmente no somos precausores del futuro, hay mucho que trabajan en negro, como se llama, que es cotizar por un valor menor al que tú realmente recibes, y eso y la inestabilidad laboral, son los factores que influyen en que ponga el sistema que pongas,
le estás echando los mismos ingredientes y obviamente no te va a salir un pastel rico si los ingredientes están podridos. Y aquí pareciese que siempre estamos cambiando la parte del final y no nos preocupamos de cambiar qué ingredientes le incorporamos a lo que queramos hacer. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir probando sistemas, le vamos a poner como Afore, como le pusieron a ustedes, AFP, en Argentina AJP, pero ese no es el problema. El problema se repite una y otra vez. El mercado laboral inestable y poco constante latinoamericano. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Sí, al menos eso creo que sí va de la mano en todos los países, inestabilidad, crisis, falta de oportunidades. La gente prefiere quedárselo, dice, oye, ¿para qué se lo voy a dar a la autoridad si ya sé en qué se lo va a gastar la autoridad? Claro. Sí, 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 claro, es como que un círculo vicioso. Pero pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, otra cosa que haya faltado. Sí, no, bueno, agradecerte por esta conversación, entretenido a veces salirse un poco de las dinámicas que hay en cada uno de los países. Yo estuve también en México, allá conversé con hartas personas también y me decían cosas buenas y cosas malas, como en todos los países, básicamente. Pero lo importante es tratar de hacer un ejercicio con los números. Yo sé que es bien, choca con las voluntades. Si uno quisiera darle una gran pensión a todas las personas, yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso, no pasa por ahí. A los proyectos hay que ponerle recursos y los recursos tienen que tener ingresos y esos ingresos se producen con trabajo y los trabajos se producen con inversión. Entonces, cuando alguien te cuenta algo que no va con esos factores, te está mintiendo simplemente. Si alguien te dice que te va a mejorar las pensiones porque va a cambiar el modelo B por el modelo C, pero no te dice que los sueldos van a cambiar, no te dice que la gente no va a tener lagunas previsionales, no te dice que la gente no va a cotizar cuando tiene que cotizar, y eso no funciona. Entonces, cuando la cultura latinoamericana cambie, cuando dejemos un computador en la calle y si no es tuyo tú no lo tomes, cuando culturalmente cambiemos esa forma de ver el mundo, quizá ahí varios de los sistemas que estamos aplicando van a funcionar aún mejor. Pero hoy el problema somos nosotros, no son los sistemas, porque los sistemas han estado en distintos países y en algunos países funcionan espectacular, como los países nórdicos, y hay otros países que funcionan un desastre, y entre esos estamos mucho en Latinoamérica, ese es el problema. Yo creo que ahí viene la autocrítica propia de nosotros como generaciones, la educación que se está entregando, ser más crítico y no creer cuentos cuando un político te dice que te va a solucionar la vida porque por allí no va. Eso lo único que tengo claro es que por allí no va y que cuando la gente sale adelante es porque por sus propios intereses, por su propio esfuerzo logra salir adelante. Yo lo único que en ese caso le pido a los políticos es que no nos pongan barreras, no les pido que me ayuden, no les pido beneficios, les pido no me pongan problemas para poder salir adelante. Necesitamos mucha más gente así, porque así vamos a prescindir de modelos que son fracasados. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Sí, también hay muchas cosas buenas de México y hasta hay memes, TikToks de memes, ¿no? Casi, Sí, casi el meme, y esto es muy real, casi el licenciado con 2 maestrías ganando 6,000 pesos, pero le va mucho mejor a la taquería Tacos Tommy. O sí, sea, sí. y es cuando la gente se empieza a preguntar, oye, ¿para qué estudio si voy a ganar 6,000 pesos? Mejor abro un puesto de tacos y me va a ir mucho mejor. Voy a tener una mejor calidad de vida para mí, para mi familia. O sea, es algo de, claro, claro, hay muchas cosas rescatables. Digo, no todo en México está, está mal. Sí, Hay muchas cosas buenas, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Esta parte de la política, pues hay que cambiarla. sí, tienen un muy, muy lindo país. Tuve un 2019, creo que estuve, y no, muy bonitos recuerdos de varias ciudades de allá de México. Claro, claro, si ponemos la otra parte, claro, la gente pues es muy amable, muy amiguera, muy linda, también todos estos TikToks de todos los extranjeros, ¿no? De hecho, hace poco vi un TikTok de Don Omar
que creo que en su concierto de Nueva York la gente cantando así. Y cuando llegó aquí a Monterrey, México, toda la gente haciendo así. O sea, sí, digo, esa parte es algo muy bueno de México, pero en el caso de las pensiones, bueno, ya lo vimos de todo Latam, pues sí, justo concuerdo con el chico de Perú que también dijo, oye, pues es que no somos la Unión Europea, es otro nivel de vida y aquí somos Latam, donde la cosa pues no es lo mismo para que sea o sea, para que Ah, este modelo de pensiones se ocupe en todo Latam. No, yo creo que no. Como dicen, no, no, no. exacto, es otro insumo, la máquina funciona con otro insumo, entonces no hay que aplicar modelos tal cual de otros lados, hay que aplicarlos sabiendo cómo somos nosotros. Entonces, bajo ese contexto hay que, y mientras tanto, paralelamente, trabajar en mucha educación para que las futuras generaciones cambien un poco la mentalidad, pero cuesta harto. Sí, 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 claro. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Creo que fue una gran plática. Ya aprendimos un poco más de las pensiones en Chile y pues nos seguimos en contacto. Cuídate, muchas gracias. Gracias Muchas por la gracias a invitación. ti.